¿Cómo llegó Nacho a estar all in? Comenzamos la ronda con varios folds y Nacho aumentando su call con 12,000. Seguidos por Samek y Wasserson, el primer flop fue este. Nacho chequea, Samek lo sigue, pero Wasserson apuesta 16k. Después de pensarlo, Nacho sube a 45,000. Samek se retira. Wasserson pregunta cuántas fichas tiene Nacho y sube la apuesta, obligándolo a hacer all-in. Nacho y Wasserson se ponen de acuerdo y deciden hacer una segunda corrida. Finalmente, Wasserson gana y se lleva todo. Y a Nacho, bueno, una copa de vino para calmar las cosas y seguir